Amén y amén. Siéntese, por favor. Venimos trabajando en una nueva versión y venimos caminando en una iglesia según Dios. Y una de las preguntas que debemos tener es: mi misión como iglesia. Y hoy, para descubrir el rostro de Dios, para acceder a su revelación, debemos que tener claro lo que nos dice la palabra, y es que hay que buscarlo en medio de los hombres. Porque la palabra nos dice que puso su morada en cada uno de nosotros. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 14. Por eso, por medio de Cristo, se viene sembrando la semilla de una vida nueva. Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso, reconocer a Jesús, confesarlo como Señor, nos va a impulsar a rastrear su presencia en una humanidad de quienes se hacen sus prójimos. Tú y yo, como iglesia, estamos buscando al Señor en medio del prójimo. Pero para ello estamos hablando de esa madurez que tú y yo como discípulos debemos tener, la cual consiste precisamente en aprender que la escucha de Dios no puede separarse de la escucha del hombre. Todos nos debemos escuchar, porque la otra persona es mi prójimo, el que refleja el amor de Dios y al que hay que reflejarle el amor de Dios. Estamos hablando de esa reciprocidad. Comprender que un remite a la otra en una continua reciprocidad. Que cada uno como cristianos estamos en esa interrelación. Eso es parte de la misión que tengo yo como iglesia. El amor al prójimo, el amor a mí mismo, escucharle, entenderle, tener esa virtud de la dignidad bautismal como sacerdote y mediador. Es la fidelidad, esa fidelidad que nos exige el ejercicio de esa doble vía. Yo hablo, yo escucho. Tú hablas, tú escuchas. Nos hablamos, nos escuchamos en esa relación dual, pero también en esa relación con Dios. Tenemos que educar nuestro oído desde esa misión de iglesia, porque también nuestra misión es escuchar. Hablamos mucho y escuchamos poco, pero siempre hablamos de la fidelidad. Y esto también tiene que ver con la fidelidad a Cristo, una doble vigilancia, esa tutela de sí mismo en Dios y la tutela del hermano puesto junto a él por Dios. El que está caminando a mi lado también es hijo de Dios. Y mi misión, amar. Y mi misión, escuchar. Y mi misión, entender. Se nos ha perdido esa misión a cada uno de nosotros y tenemos que volver a rescatarla. Es que se nos olvida el primer mandamiento: amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Hoy nos superamamos.
pero no podemos amar al prójimo. Hoy nos superamamos, pero muchas veces decimos amar a Dios, pero no vivimos el amor de Dios. Por eso tu misión como iglesia es compartir el regalo que ofrece Jesús con el mundo, extendiendo la increíble hospitalidad que nosotros mostramos por los demás. Y no es que el prójimo se viene a quedar, es que el prójimo necesita del amor de Dios. Y no es que nosotros nos vayamos a quedar, es que nosotros también necesitamos el amor de Dios. Todos reclamamos, pero muy poco damos. Y es porque no hemos entendido nuestra misión en el caminar diario. Por eso Jesús dijo, yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y si Jesús está conmigo y yo estoy con el prójimo, pues vamos a tener comunión unos con otros. Es que se nos olvida la misión que tenemos como iglesia. Es que la iglesia es una forma de que los seguidores de Jesús actuemos juntos como un solo cuerpo, con Jesús como cabeza, para cumplir esa misión. Es seguir a Jesús es una actividad comunitaria. Y es donde yo estoy, es hacia donde voy, es con quien estoy, es hacia donde yo quiero compartir. Y ahí ya estamos compartiendo el evangelio. ¿Cuál evangelio? El del amor. ¿Cuál evangelio? El de Jesús. Y entonces ahí sí estamos caminando en la misión que yo tengo como iglesia. Somos nosotros los que tenemos que aprender de esa misión. ¿Acaso el Señor no dijo allá en Hechos capítulo 1 versículo 8, sed mis testigos, hablad de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra? Y entonces, ¿cómo estás hablando de Jesús? ¿Cómo estás viviendo a Jesús? ¿Cómo estás siendo tú testigo? Si lo más grande que nos enseñó Jesús fue el amor del Padre, y lo más grande que nosotros tenemos es el amor del Padre y el amor del Hijo, por medio del Espíritu Santo. Es que tú y yo somos testigos del Señor. Tú y yo estamos llamados a moldearnos continuamente, porque tú y yo debemos parecernos a Jesús para poder ser testigos de Jesús. Tú eres testigo porque tienes a Jesús en tu corazón. ¡Wow! Y eso suena muy bonito. Pero cuando vamos a ver si lo tenemos en el corazón, es porque nos parecemos a Jesús. Y ahí ya cambia la situación. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que decimos no es lo que hacemos. Y muchas veces en el fondo lo que menos nos parecemos es a Jesús. Estamos buscando que Jesús se parezca a nosotros. Y entonces cogemos la palabra y la vamos moldeando para que se vaya acomodando a nosotros. Y ahí ya estamos tergiversando la misión como iglesia. Por eso tienes que dejar que la palabra de Dios, la Biblia, sea tu guía, tu muestra de fe. Y tu vida, siguiendo la palabra, va a ser una vida de adoración y vas a celebrar los signos que Jesús nos dio y vamos a poder vivir en comunidad unos con otros. Y eso es diferente. Y eso es cumplir la misión.
Si en este momento el Señor nos evaluara cómo estamos con respecto a la misión, no sé cómo nos iría. Porque es que se nos ha olvidado que tú y yo pertenecemos a Cristo. Que tú y yo fuimos comprados y pertenecemos al pueblo de Dios. Por lo tanto, la clave es la presencia de Cristo. ¿En dónde? En la vida diaria como iglesia. Tú y yo demostrando al mundo que tienes la presencia del Señor. Es que como iglesia, y es a través de ella que Cristo encuentra, llama, transforma, equipa y envía a su pueblo al mundo. Es que es como iglesia que tú y yo somos instrumentos de Dios para expresar su compasión, su preocupación por el mundo, su amor al mundo. Tú eres un instrumento en las manos de Dios cuando tienes la presencia de Jesús en tu caminar. Cuando te dejas guiar por el Espíritu Santo. La imagen de un cristiano individual a solas con Dios es ajena a lo que la palabra enseña. A mí la palabra me habla de comunión con Cristo, de comunión con los demás. A mí lo que me dice la palabra es que todos somos una sola familia. Y eso es diferente. Eso nos da un vivir diferente y un caminar diferente. Tú y yo unidos en una sola familia, tú y yo unidos en el amor del Señor. Y cuando tú estás en el amor del Señor, no hay competencia, no hay rivalidad, no hay discordia. ¿Por qué? Porque nos une el amor al Señor. Qué hermoso tú y yo cumpliendo la misión como iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque cada uno de nosotros como iglesia somos responsables los unos de los otros. Ese es el amor al prójimo. Todos respondiendo por todos. Todos cuidándonos los unos a los otros. Nos apoyamos mutuamente para desarrollar esas mejores relaciones. Para crecer en nuestra relación, no solo con Cristo, sino con mi hermano de la fe. Y no solo con mi hermano de la fe, con mi compañero de trabajo. Y no solo mi compañero de trabajo, ser mi compañero de transporte. Ese es el prójimo. Todo el que está alrededor es el prójimo. Todo el que está alrededor es a quien yo debo amar. Eso es lo que me dice la palabra. Por tanto, debemos tener claro que dentro de esa misión hay unas funciones que se necesitan para poder cumplir como iglesia. Y entonces veamos esas funciones. La primera función es adorar. Ser adoradores en espíritu y en verdad. El adorar se deriva de amar a Dios. Y entonces estamos hablando del primer amor que nunca se debe perder. Si se te extravió el primer amor, toca salir a buscarlo, a rescatarlo. Y muchas veces le dicen a uno, ¿y dónde lo voy a buscar? Sal de ti y mírate a ti. Deja el yo. Ya no lo pongas a reinar más. Deja que el Señor reine en tu corazón. Eso es volver al primer amor. Donde lo más importante es el Señor. Donde lo primero es el Señor. Y yo camino con el Señor. A tal punto
que voy a volver ese amor una experiencia y una expresión corporativa. Yo vivo el amor del Señor y busco que el que esté al lado que sienta el amor del Señor y viva el amor del Señor, y ya estamos adorando al Señor. No solo es tu adoración, es nuestra adoración. Es llevar a que la otra persona también pueda vivir la adoración. Esa es la preocupación mutua los unos de los otros. Mediante la liturgia, dice la palabra, o se hace mientras el culto racional. Se me debe volver tan natural desde el Espíritu que la otra persona pueda razonar lo que yo estoy haciendo. Y entonces, ¡wow! No era lo que nos dice la palabra ya en la iglesia primitiva, que todos se maravillaban porque vivían unos a otros cuidándose. Pero fuera de adorar también hay que alcanzar. Es que nosotros estamos casi que caminando por la gran comisión. Marcos capítulo 16 versículo 15, y les dijo: id por tanto al mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y Hechos 1:8 dice: Jesús les dijo a los discípulos antes de su ascenso: serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, estamos hablando de ¿qué? De un mandamiento. ¿Y cuál mandamiento es? El de evangelizar. Y entonces estamos hablando de alcanzar. ¿Y cómo los alcanzamos? Por medio de tu proclamación. Tú debes proclamar el evangelio. ¿Cuál evangelio? Un evangelio práctico. Lo que tú dices, lo que tú haces, lo que tú piensas, está acorde a la palabra de Dios. Ese es el evangelio práctico. Y entonces no es salir a decir, es salir a demostrar. Y entonces, qué hermoso, porque ya en ese momento tú y yo hacemos eco del mandamiento a la evangelización. ¿A cuántos has alcanzado? ¿Cuántos quieren vivir lo que tú estás viviendo en el Señor? Eso es alcanzar. Tú tienes que programar y proclamar el evangelio de forma dinámica, conquistando nuevas fronteras, abriendo nuevos mundos. Porque si tú estás con la presencia del Señor, tú ya tienes la victoria ganada. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora, ¿de quién depende? De cada uno de nosotros. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de testimonio. Ese es el alcanzar. Es que yo pueda impactar con mi testimonio, con mi palabra, con mi compromiso, con mi fe. ¿A quién? A los que me rodean. ¿Acaso no es ese el anhelo? No solo anhelar al Señor, sino que otros anhelen al Señor por lo que yo hago, por lo que yo soy, por lo que yo vivo. ¡Wow! Pero también para ello yo tengo que aprender. Porque es que la comisión de Jesús no es solo ir y enseñar y predicar y hacer discípulos. No, tú tienes que aprender para poder dar. Todos los días estamos aprendiendo de la palabra, todos los días estamos aprendiendo a vivir la palabra, todos los días hay algo nuevo que aprender en el Señor. Por eso es importante, y ya estamos hablando de discipulado. La palabra dice que Jesús iba pasando, iba enseñando. Y que nosotros todos los días debemos aprender de la palabra, porque todos los días son nuevos.
Por lo tanto, yo aprendo del Señor, me entreno en el Señor y comparto del Señor. Yo tengo que llenarme de la palabra para vivirla y para compartirla. Yo debo ser un alumno del Señor para poder dar a otros. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Eso nos lo enseñaron Pedro y Juan. De lo que yo tengo te doy. Y muchas veces el que está al lado necesita una oración y yo no tengo que darle. No he aprendido a dar. Por eso me cuesta desprenderme. ¿Cómo voy a bendecir a mi hermano? ¿Qué tal que se me acabe la bendición? Ese es el pensamiento de muchos. Uy, es que me cuesta. ¿Cómo voy a ir a visitar al enfermo si es que no tengo que llevarle? ¿Por qué no le lleva una palabra de esperanza, de vida? A veces no está esperando lo que tú le lleves, lo que está esperando a quién llevas. Y eso es diferente. Y eso ya es dar un caminar diferente. Aprendamos. Cuando el Señor llegó a la casa de Pedro, el que llevaba la vida, la salud. Pedro, discúlpame, no puedo ir porque es que no he pasado a la panadería a comprarme un pan. No. Él fue y dice que sanó a la suegra de Pedro. Y la suegra le servía. Nosotros también somos enviados a sanar. Y muchas enfermedades no son físicas. Lo físico ya es la consecuencia de lo emocional y lo espiritual. El 90% son enfermedades emocionales que ya van en la parte física. Y tú que tienes la palabra de vida y no la compartes y hablas de ser el mejor hijo de Dios y no estás cumpliendo ni siquiera la misión como iglesia. Por eso Marcos capítulo 12 versículo 31 nos habla del segundo mandamiento en prioridad. El ejercicio de amar al prójimo como a nosotros mismos. El amor es acción. Esa es la diferencia. Nosotros hablamos de amar, pero ni siquiera lo sentimos. Ni siquiera actuamos. Se nos olvida todas las promesas que hacemos. Por eso no podemos vivir el amor, porque lo vivimos más emocional que otra cosa. Hoy amanecí bien, entonces voy a amar a todo el mundo. Hoy no me hable, no me mire, no amanecí, mejor dicho. ¿Eso es lo que nos enseña la palabra? Amen, oren. Y nos habla del que nos persigue, del que nos maldice. Amad a vuestros enemigos, dice la palabra. Por eso cuando vemos de ayudar, nos cuesta. Porque para poderlos ayudar, primero hay que amarlos. Para poder orar por ellos. Dice la palabra que si van tras de tu capa, dásela. Y a veces no le damos ni el saludo. Y entonces la gente dice, uy, pero no saluda. No, eso no es del evangelio, eso es de la educación. Entonces ya estamos hablando de valores. Y eso es algo que no se ha aprendido. Y entonces toca empezar a aprender. ¿Sí ve que necesitamos aprender? Pero también la Gran Comisión habla de administrar. Porque dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces estamos hablando de administrar. ¿Cómo vas a administrar tu tiempo?
cómo vas a administrar tus recursos, todas las cosas. Y entonces podríamos ir a Génesis capítulo 2, versículo 15, donde dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Miren, administrar viene del latín combinado ad, que significa delante de, y ministrare, que significa servir o ejercer una vocación. Y estamos hablando que es la misma raíz de la palabra ministerio. Y la palabra ministerio contiene la palabra latina minus o menor, fortaleciendo la idea de servicio a los demás. Y entonces, administrar es servir. Y servir es diferente a mandar. ¿Cómo vas a mandar si no sabes servir? Y eso ya es diferente. Y entonces tenemos que empezar a servir al prójimo, no a que nos sirvan a nosotros. Y entonces podríamos ir a Lucas capítulo 22, versículo 26, cuando los apóstoles se disputaban quién sería el mayor de ellos. Y el Señor les respondió: no sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Jesús nos está revelando una verdad de mayordomía. Esa verdad escondida en la Escritura. Porque la mayordomía empieza con la menordomía. Es desde lo menor hacia lo mayor. Si tú eres el mayordomo de tu casa, entonces sirve a tu familia. Sirve a tus hermanos de la fe. Eso es lo que dice la palabra. Como iglesia, tú y yo estamos llamados a servir en armonía. No es me toca, es me nace. Son dos cosas totalmente diferentes en el léxico. ¿Y sabes por qué? Porque es tu testimonio, mi testimonio, nuestro testimonio debe respetar, debe honrar y tratar de comprender. Porque muchas veces vamos a servir y la otra persona no quiere que le sirvan. Pero la palabra me dice: sirve, sin obligación. Entonces yo tengo que saber en qué voy a servir. ¿Qué es lo que necesita la otra persona? Y ahí yo me pongo menor al otro. Yo le quise dar y no quiso. Que se briegue. ¿Sí? Nuestra actitud a veces no es la de servicio. No es la de menordomía. Si no quiere, no, esa no es la actitud de Jesús. Jesús, donde iba pasando, iba sirviendo a quien iba saliendo. Y por eso dice que todos los caminos venían a buscarlo, porque ninguno se quedaba sin respuesta. ¿A cuántos has dejado sin esa respuesta? Y entonces ya llegamos a algo dentro de la misión que se llama comunión. ¿Y qué es comunión? Es llevar hacia el Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. Eso es comunión, una común unión. Si yo voy caminando con el Padre y hacia el Padre, ¿hacia dónde voy a llevar al que viene? Hacia el Padre. Y entonces, en esa común unión, voy a vivir mi vida, voy a vivir tu vida, voy a vivir su vida y voy a vivir esa verdad que transforma y trasciende en Él y hacia Él. Y entonces ya estamos en lo que dijo Pablo: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Tú viviendo a Cristo y llevando a otros a que vivan a Cristo. ¡Qué hermoso! Y entonces ya estamos hablando de participación.
¿Y por qué? Porque tú hablas que recibiste una nueva vida en el Señor. Y si tú recibiste una nueva vida del Señor, y si tú recibiste los dones del Señor, pues entonces ¿tú qué vas a hacer? Participar de esos dones al prójimo. El Señor no te dio los dones para que los guardaras, sino para que los compartieras. La palabra dice que es para el crecimiento de la iglesia. Tú creciendo y ayudando al prójimo a crecer, y entonces eso ya es diferente. ¿Por qué? Porque estás siendo instrumento del Señor. Tú eres instrumento en el caminar diario. Tú eres las manos del Señor. Tú eres el representante del Señor. Eso es lo que dice la palabra. ¿Cómo estamos siendo como embajadores del Señor? ¿Estamos siendo esos embajadores efectivos? ¿Estamos siendo esos instrumentos? Es que es el Espíritu Santo mediante nosotros como iglesia, en la casa, en la oficina, en la calle. Eres tú reflejando al Señor en tu caminar diario. Eres tú como iglesia que estás anunciando a Cristo en tu vida práctica. Por eso, cuando evaluamos la comisión que tenemos y la misión que tenemos, nuestra principal perspectiva de vida y servicio es realizar la propia misión en nosotros mismos, en nuestra casa, en nuestra vida diaria. Hasta que tú no camines en la misión, no vas a hacer la misión del Señor. Eres tú caminando en esa misión. Tú eres una piedra viva del Señor en el caminar diario. Tú eres misionero del Señor. Y misionero no es porque vas a salir hacia el exterior o hacia el interior, no. Misionero es porque tú vas llevando la palabra del Señor en tu vida hasta las coyunturas y los tuétanos, dice Pablo, viviendo a Cristo, mostrando a Cristo y compartiendo de Cristo con tus hermanos. ¿Cómo estamos dentro de la misión de la iglesia? A mí me encanta cuando dicen es que la iglesia perdió su rumbo, la iglesia perdió su misión. Y muchas veces no hemos caído en cuenta que yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Por eso cuando hablamos de rumbo, soy yo el que he perdido el rumbo, eres tú el que has perdido el rumbo, somos todos los que hemos perdido el mundo como pueblo del Señor. Y perder el rumbo es salirnos de los preceptos de Dios. Hoy el Señor nos invita a volver por los caminos, a mirar esa iglesia primitiva que vivía en comunión. Vivamos la comunión del Señor. Papito Dios, hoy venimos a ti, Padre misericordioso, reconociendo, Señor Padre amado, que una y otra vez, Señor, tu palabra nos ha llamado la atención. Nos has exhortado con amor, Señor, a volver, Señor, a los caminos antiguos. Papito Dios, porque muchas veces en nuestro caminar diario hemos perdido el rumbo. Muchas veces, Señor, el yo ha querido levantarse, Padre misericordioso. Perdónanos, Señor, porque hemos sido más carnales que espirituales. Perdónanos, Señor, porque tenemos un Dios en nuestra boca muy diferente al Dios de nuestra mente, al Dios de nuestro corazón y al Dios de la Biblia. Padre amado, una y otra vez, Señor, vemos tu misericordia, que a pesar, Señor, de nuestro comportamiento, tú nos amas.
que a pesar de nuestra actitud, tú nos cuidas, que a pesar de nuestro testimonio, somos tus hijos, Padre misericordioso, y nos exhortas con amor. Por eso, Padre bueno, hoy, Padre misericordioso, te necesitamos más que nunca, Padre amado, para caminar en este mundo. Porque el mundo, Señor, se ha metido en la iglesia, y la iglesia somos nosotros. Papito Dios, tu Hijo oró para que no nos quitaras del mundo, sino nos apartaras de él. Y esa oración sigue tan viva y tan latente, porque como iglesia, Señor, nos hemos metido no con el mundo, sino en el mundo. Y hoy necesitamos, Señor, que nos apartes de él. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén, amén y amén.